Hoy estamos arrancando esta temporada 6 en Zona Vertical Generaciones, la cual hemos titulado Evangelismo Bíblico, Dinámico y Efectivo. Queremos hablar de evangelismo. ¿Por qué es importante esta palabra? Muchos de nosotros estamos confundidos en cuanto a esta palabra. ¿Qué es evangelismo? ¿Es un departamento de la iglesia que se ocupa de predicar a los demás, haciendo dramas, mimos, repartiendo folletos en las plazas? Para muchos el evangelismo o el evangelio se trata de eso. Pero vamos a conocer a través de esta temporada bíblicamente lo que es el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo dinámico, lleno del Espíritu? ¿Y qué es el evangelismo efectivo? Nuestra intención en esta temporada 6 es tomar un tiempo para capacitar a la iglesia. Tomar un tiempo para reflexionar también en algunas cosas acerca del evangelismo en nuestras vidas. Pero sobre todo es prepararnos para anunciar de una manera correcta, de una manera sana, el evangelio de Cristo en nuestras generaciones y en nuestra época. El evangelismo es el corazón de la iglesia, debe ser parte del corazón de la iglesia. No podemos nunca separarlo, no podemos dedicárselo o dárselo a un departamento de la iglesia, a unas cuantas personas. Es que Él es el evangelista. O sea, todos somos llamados a anunciar la gloria de Cristo. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Él nos llamó, Él nos perdonó, Él nos salvó, dice Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. A eso somos llamados, a eso Cristo vino a preparar nuestras vidas. Para mantener un cristianismo sano es necesario y es importante vivir con una pasión por anunciar la gloria y la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que solamente se han unido a la iglesia le hablarán a la gente de la iglesia. Ven a mi iglesia. Hay gente que tiene el evangelio de la iglesia, predica de su iglesia. Pero Pedro dice que aquellos que fuimos salvados de las tinieblas por Cristo, anunciamos su gloria, anunciamos su persona. Claro, es importante que tú te sientas identificado con la iglesia a la cual Dios te ha llevado para que pertenezcas a ella. Pero no podemos depender de eso y no podemos vivir predicando de la iglesia. Quizá muchos han tenido una experiencia de enrolarse en la iglesia, muchos han tenido una experiencia de otro tipo, pero no una experiencia de salvación, donde el Espíritu Santo ha venido a ellos y ha despertado una pasión por hablar de Jesús el Salvador. Esperamos en este cierre de año, de agosto a diciembre, esperamos con todo el corazón ver resurgir esta pasión perdida de un evangelismo bíblico, un evangelismo apegado a las Escrituras, un evangelismo que se alinea a la verdad. Queremos ver el resurgir de un evangelismo dinámico, un evangelismo que tenga el dinamismo del Espíritu Santo, y queremos ver el resurgir de un evangelismo efectivo. No de un evangelismo en el cual las personas van a quedar 3 meses viniendo a la iglesia, pero después no vamos a saber nada de ellos. Evangelismo efectivo en términos bíblicos. Y yo voy a hablar hoy del primer concepto, el otro domingo del segundo, del evangelismo dinámico, y el tercer domingo voy a hablar del evangelismo efectivo. ¿Por qué queremos hablar de evangelismo? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque vivimos en una época en la que el evangelismo de la iglesia cristiana, entre comillas, tiene una esencia diferente al de la Biblia. Vivimos en una época
en la que el evangelismo es visto como uno más de los programas de nuestra iglesia, ¿no? Tenemos el departamento de niños, tenemos el departamento de consejería, tenemos el departamento de X o y entre todos esos tenemos el departamento de evangelismo, donde solo unos cuantos les interesa salir y hablar de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. ¿De qué se habla en la iglesia el día de hoy? Del evangelio. Ok, vamos a ver si en verdad estamos hablando del evangelio. Porque vivimos en una época en que se habla de autoestima, vivimos en una época en la que se habla de prosperidad, de sanidad, de que todo está bien. Vivimos en una época donde se habla de ti, de que tú mereces el cielo, de que tú mereces estar bien, de que tú mereces tener las mejores cosas. Vivimos en una época en que se le llama evangelio a cualquier cosa y evangelista a cualquier tipo. A cualquiera que sepa gritar en un estadio, hablar delante de mucha gente, se le llama evangelista el día de hoy. En segundo lugar, quisimos hablar de esto porque es importante evaluar qué clase de evangelio nos alcanzó. Eso lo hablé un poco la semana pasada. ¿Qué clase de evangelio nos alcanzó cuando venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos? ¿Cuáles fueron las circunstancias que nos orillaron? ¿Cuál fue el mensaje que nos ganchó el corazón para estar en la iglesia? De eso depende la durabilidad, la estabilidad, la fortaleza, la calidad de vida y la realidad del cristianismo que estamos practicando. Porque muchos creen que son cristianos, pero al final del día, cuando la cortina sea levantada y todo se ha visto y nuestras obras sean juzgadas por el mismo Cristo, nos daremos cuenta que vivimos en una fantasía o en un engaño durante toda nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dice que al final de los tiempos muchos le dirán: Señor, Señor, ¿no te proclamamos, no te anunciamos, no hicimos cosas en tu nombre? Sin embargo, Jesús les dirá: jamás los conocí. Jamás tuve nada que ver con ustedes. Ustedes creyeron en un evangelio falso. Y la Biblia habla de que habrá un anuncio de un evangelio falso en los últimos tiempos, y ya estamos inmersos en esto. Y por eso es importante hablar de esto. ¿No te parece a veces increíble decir cómo la gente cree en esta locura que están predicando? Tú dices: ok, sería una locura, pero la Biblia dice que muchos creerán el engaño en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque su corazón se ha empecinado en rechazar la verdad, en rechazar la gloria de Dios y en vivir para sus propios deleites. Entonces la Biblia dice que Dios envía un poder engañoso para que los que estén perdidos de una vez queden en la perdición absoluta. Por eso mucha gente cree la basura de evangelio que se predica en televisión, que se predica en la radio, que se predica en muchas iglesias el día de hoy. Es importante que nos ubiquemos en el contexto peligroso del evangelio y del evangelismo. También, en tercer lugar, el porqué de esta temporada es por la sencilla razón que tenemos que evaluar cuál es el evangelio que estamos predicando y que predicaremos. ¿Cuál es el evangelio que hemos anunciado nosotros? No queremos poblar el infierno, queremos poblar el cielo. No queremos expandir la mediocridad de nuestra cultura porque ya está llena de eso. Queremos colaborar con un mejor México, con una mejor nación, con mejores familias. Por eso tenemos que evaluar cuál es el evangelio que estamos predicando. Esas son las tres razones de esta temporada.